Esto, como les dije hoy, es el último tema de la unidad 2. Ya vimos todo lo que es el origen y la evolución del pensamiento administrativo, donde tenemos todos estos 5 capítulos del libro si son 5, no, 6 capítulos del libro de Chavenato. Un primer capítulo destinado a describir el contexto previo a las escuelas clásicas, todos los antecedentes que había de la administración, lo que es las escuelas clásicas de Taylor y de Fayol, y las escuelas de las relaciones humanas, que vimos el jueves de la otra semana, ¿no? Obviamente la semana pasada no tuvimos clases, y la escuela estructuralista o el modelo burocrático. Y nos queda ver el enfoque sistémico, ¿no? Este enfoque que se emplea a partir justamente de las ciencias biológicas, de las ciencias exactas. Se busca trasladar este concepto aplicado a esas ciencias al campo de las ciencias sociales y de la administración. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Es que puedan identificar, puedan describir el enfoque sistémico aplicado a las organizaciones, que puedan reconocer cuáles son las características de la teoría del sistema y diferenciar los diferentes tipos de sistemas que existen. Este es el libro, la 7ª edición del libro de Chavenato, Introducción a la Teoría General de la Administración, que, como les dije, van a verlo en todos estos capítulos de todos estos temas. Son 6 capítulos en total. No nos vamos a olvidar de este libro, porque en los procesos administrativos, en el proceso de dirección, vamos a ver lo que es la teoría del comportamiento, la teoría conductista, vinculado al proceso de dirección. Acá para contextualizar dónde estamos parados y cómo vincularlo, ¿no? Esta es una línea de tiempo que tiene el libro de Robbins, donde, como les decía, en primer lugar, hay un contexto previo a las escuelas clásicas, que eso lo ven en el libro, no me acuerdo, el capítulo 2 o 3 de Chavenato, que hace este resumen de cómo era el contexto en el momento en que se desarrollan las escuelas clásicas y cuáles eran los antecedentes de la administración que había, ¿no? Esto de la influencia de las revoluciones industriales, la influencia de ejemplos que había de la administración en distintas civilizaciones, ¿no? Desde los egipcios, de la época del Renacimiento en Italia, por ejemplo, en Venecia, la influencia de las organizaciones militares y religiosas, ¿no? Que hizo que las escuelas de la administración tomaran de esos antecedentes que veíamos en la sociedad, pese a que no existía la administración como la vemos hoy en día. Y esto, digamos, dio lugar a los enfoques clásicos, ¿no? Este contexto dio lugar a que emerjan los enfoques clásicos, lo que es la administración científica, la administración general, un enfoque cuantitativo, digamos, en donde se aplicaron ciertas cuestiones vinculadas a las ciencias exactas, trasladadas a la administración, el enfoque conductual, ¿no? Este enfoque en donde se clasifican tanto la Escuela de las Relaciones Humanas, cuyo principal referente es Elton Mayo, y lo que es la teoría del comportamiento organizacional, que vamos a ver en el proceso de dirección. Y nos queda, por último, un enfoque más contemporáneo, más real, 100% vigente y que se emplea como una muy buena herramienta de análisis en las cuestiones vinculadas a la planificación, al diagnóstico y a la planificación organizacional, es el enfoque sistémico y un complemento que es el enfoque de la contingencia, ¿no? ¿Esto qué implica? Es decir, como bien dice los títulos, ¿no? En los clásicos de alguna manera, incluyendo también a Weber, incluyendo a Alton Mayo, tenían un enfoque bastante cerrado de la administración, una mirada hacia el interior de la organización y no tanto hacia el contexto, ¿no? Mientras que el enfoque de la teoría del sistema y especialmente el enfoque de las contingencias pone el foco en el sistema organizacional y en su ambiente, ¿no? Y cómo interactúa con su ambiente, ¿no? Es decir, no solo busca estudiar la organización como objeto de estudio hacia adentro, sino que le interesa el estudio de la organización en su relación con el medio ambiente. ¿Qué sistemas me pueden nombrar? ¿Quién se anima a mencionar sistemas?
La familia es un sistema. Pues es algún sistema, obviamente es un sistema social, de alguna manera puede tener ciertas características como sistema. ¿Qué otro sistema? Los hospitales, La los empresa. hospitales, todo. Obviamente que Educativo. están dentro de los hospitales, dentro de los sistemas organizacionales, ¿no? Como una organización, cualquier organización puede clasificarse también como un sistema. ¿Qué otro Sistema sistema? educativo. El sistema educativo, perfecto. ¿Qué otro sistema? Yo lo había tomado por otro lado, por ejemplo, el sistema nervioso central. Perfecto, sí, todo lo que es el cuerpo humano y todos sus subsistemas, ¿no? Esto el sistema nervioso, es decir, el cuerpo humano como una totalidad, y dentro del cuerpo humano hay distintos subsistemas, especialmente a aquellos es decir, incluso la medicina, ¿no? Como que estudia y se especializan en función de estos subsistemas que tiene el cuerpo humano. Perfecto. ¿Y qué otro sistema pueden nombrar? Sistema solar. El sistema solar, muy bien. Sistema político. El sistema político, perfecto. Los sistemas de computación, todo lo que tiene que ver con el armado de... Perfecto. Ahí en lo que es Todo el decir, sentido. la computación la podemos dividir en dos tipos de sistemas, ¿no? Es decir, los sistemas de hardware, que de alguna manera son sistemas más electromecánicos, y el Los de sistema, software. y el software, que son los sistemas de información, que son intangibles, pero no quita que guarden las características de un sistema. Perfecto, perfecto los ejemplos. Entonces, como bien nombraron, desde el sistema solar, los sistemas de telecomunicaciones, con todo lo que implica, desde hardware y software, ¿no? Es decir, desde un módem, una computadora, el teclado, el monitor, no sé, el mouse, la impresora, servidores, lugares, discos para almacenamiento, digamos, todo, más todos los programas que se utilizan para poder interactuar con esos programas. El sistema humano, los sistemas productivos o los sistemas, como bien plantearon, educativos, por ejemplo, y todos los sistemas electromecánicos, ¿no? Es decir, desde todos los artefactos que pueda haber en un hogar o en una fábrica, ¿no? Es decir, que necesiten para su funcionamiento de una electricidad y que tengan un funcionamiento mecánico para funcionar. Hasta la corrupción tiene un sistema. Ni hablar, ese es obviamente que es tal cual, es todo, justamente cuando no se analiza sistémicamente, hay muchos autores que plantean esto, ¿sí? Que el estudio y la investigación no sistémica de las causas de corrupción hace que uno no pueda desentramar el sistema de corrupción, sino que se termina metiendo preso a uno, pero el sistema sigue funcionando, porque de alguna manera actúan en redes y uno Y rompe la la red, humertad, pero... aparte, la humertad es la materia prima de todo eso, ¿no? Claro, no, por eso te digo, pero hay muchos autores que yo he leído en finanzas públicas, ustedes van a tener más adelante, que plantean esto, ¿no? Es decir, del estudio no sistemático de los hechos de corrupción, justamente genera que uno no pueda entender y desentramar el sistema completo que pueda estar detrás de ciertos delitos. Así que están en el ámbito público, privado, entonces, sí, no quiero recaer sobre algo en particular, pero tal cual, ese es el ejemplo. Bueno, este señor que ven acá, Ludwig von Bertalanffy, que había un apellido muy complicado y un nombre también complicado, es justamente la persona que incluso creó una sociedad que en inglés, es decir, que la nombro en español, pero era justamente la Sociedad de la Teoría General de los Sistemas, que justamente tomó esta teoría de sistema que se aplica a las ciencias exactas, a las ciencias biológicas, para llevarla al campo de las ciencias sociales y llevarla al campo de la administración para, de alguna manera, poder analizar y estudiar el objeto de estudio de la administración, las organizaciones, desde la perspectiva, desde el punto de vista de la teoría general del sistema, ¿no? ¿Qué pasaba hasta el momento en el cual se plantea este enfoque sistémico en la evolución del pensamiento administrativo? La administración, de alguna manera,
estudiaba la organización no como un todo y tampoco de una forma integral, sino que se hacía un estudio pormenorizado y las partes que integraban la organización, pero no desde el todo, ¿no? Es decir, el análisis sistémico, como bien le comentaba recién a Gustavo, en el caso de la corrupción, el hecho de no analizar el sistema completo hace que no pueda entender el funcionamiento ni tampoco pueda entender las causas ni los responsables que puedan estar detrás de ese sistema. Lo mismo en cualquier otro sistema. Si este es el famoso chiste o cuento sobre los ciegos que tocan un elefante, ¿no? Si cada ciego iba tocando una parte diferente del elefante y no llegan dependiendo de la parte, no llegan a tener una representación acabada de lo que es el elefante en sí por la parte que tocaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, la administración eran esos ciegos, hasta ese entonces, tocando el elefante y entendiendo cómo podían e integrando, generando la imagen completa del elefante por separado, ¿no? Entonces, la teoría general de los sistemas plantea que tratemos de entender las partes del elefante desde el todo, desde el elefante, y después ir hacia lo específico y lo particular, y cómo esas partes están interrelacionadas entre sí para cumplir la función o, digamos, que pueda tener un cuerpo humano o el cuerpo del animal, en este caso del ejemplo del elefante, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se buscó es trasladar lo que ya estaba desarrollado sobre la teoría general del sistema y se implementaba en otras disciplinas, llevarlo y emplearlo, ese enfoque, esa forma de ver la realidad a través de la teoría general del sistema. Entiendan que cada una de las escuelas, de alguna manera, son formas de ver la realidad organizacional. Si no, obviamente que como toda visión y como toda escuela, tiene sus aportes, tiene sus críticas, y va a tener un cierto sesgo, y obviamente son distintos anteojos, si se quieren ver, a través de los cuales ustedes van a ver la realidad organizacional, y ustedes van a tener que tener la capacidad de ver de cuál es la mejor forma de ver y cómo van a poder integrar estas formas de ver la organización y de estudiarla y de entenderla. Bueno, tenemos estos autores, ¿no? Cass y Rosenzweig, que eran justamente dos autores que empleábamos de parte de su bibliografía para ver este tema. Ahora hemos cambiado la bibliografía por un mejor texto que era Chavenato, pero no quita su definición para que entiendan, ¿no? Dieron varios ejemplos de sistema, lo cual, obviamente por ahí por el nombre, pero bueno, puedan ver en esta definición muchas de las características de los ejemplos que citaron, ¿no? Un sistema es un todo unitario organizado, ¿no? ¿Esto qué implica, no? Primero, este concepto del todo, ¿no? Esto que decíamos del todo unitario, ¿no? De la unidad, del todo, de una visión desde la totalidad del sistema y no de sus partes, ¿no? De entender el todo es decir, entender las partes a partir de cómo colaboran y aportan a ese todo. Después está la definición organizado, ¿no? Organizado, es decir, esto implica una racionalidad del sistema, una razón de ser, es decir, por qué el sistema se organiza de una forma y no de otra, ¿no? No es que ese todo tiene un conjunto de partes que están sueltas y que se ordenan porque el viento las amontona. No, tiene una razón de ser, tiene un orden por cual se vinculan entre sí en función de ese todo unitario que dice que es un sistema. El sistema es un todo unitario organizado compuesto por dos o más partes, ¿no? Esto habla que el sistema tiene una serie de características, de partes, de elementos que lo integran y que son interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que se relacionan entre sí y que dependen uno de otros para el funcionamiento y en su aporte hacia el todo que representa el sistema. Y después menciona por último que está delineado por límites identificables de su suprasistema, es decir, el ambiente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema es un todo unitario organizado
es decir, tiene una razón de ser, un propósito, que está compuesto por dos o más partes que son interdependientes entre sí, que se relacionan entre sí, y que hay un límite que diferencia lo que está dentro del sistema y lo que está fuera. Y lo que está fuera tiene otras características y se denomina ambiente, ¿no? Entonces, esto de alguna manera plantea en este enfoque más abierto, a partir de la incorporación de la teoría general de los sistemas y especialmente del enfoque de la contingencia, en donde los sistemas interactúan con un ambiente y no actúan en forma aislada o en forma cerrada, ¿no? Así como el enfoque de los clásicos especialmente, y en menor medida Weber, por ejemplo, y Mayo, lo cual no quita que su enfoque era más hacia adentro que hacia afuera. Vamos a ver las características de los sistemas, ¿no? Un poco fui descomponiendo la frase para que vayan viendo las características de los sistemas, ¿no? La primera característica es el propósito, ¿no? Esto quiere decir que el sistema tiene una razón de ser, esto como veíamos en la definición de la organización, tiene, es decir, tiene una razón que justifica su existir, por el cual ese sistema mecánico, ese sistema de información, ese sistema físico, ese sistema educativo fue creado. Después está el orden, Una ¿no? consulta. Sí, Gustavo. Esto es fáctico y perfectible, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y porque si no tiene que ser un conglomerado de ideas que mucha gente tiene que desarrollar, porque generar un sistema necesita muchos aportes de muchos ámbitos. Entonces, si vos tenés solamente un concepto y lo vas desarrollando, en la medida que desarrollas, vas encontrando algunos topes o algunas restricciones que te van a necesitar generar nuevas alternativas, y los aportes y la perfección. Sí, obviamente que depende de la complejidad del sistema, ¿no? Esto ahora no lo tengo a mano, pero denme en un segundo. Quiero ver si denme en un segundo. Pensando en la grabación, bueno, esta pausa va a ser divertida para los que vean el video, pero no, la otra vez había hecho esto, que era una forma de mostrar. ¿Yo no estaba mostrando la presentación? ¿No estaban viendo nada o la corté? No, yo pausé para cuando te Ah, fuiste. perfecto. Bueno, ahí entonces no estoy compartiendo, así que me están viendo a mí. Esta era una caja negra, digamos, a modo de... Generalmente en los sistemas, cuando no se quieren explicar el proceso, también lo ven por ahí en economía, en el sistema económico, hablan de caja negra. Pero esto se puede clasificar como sistema, este instrumento que hice como de caja negra. Y sí, porque son dos componentes que interactúan para generar un resultado. Perfecto. ¿Y cuál sería la entrada de este sistema? Perdón. ¿Cómo funciona? Ahora, igual vamos a ver las características del sistema, pero está bien lo que dijiste. Digamos, Por fricción y por gravedad. ¿A dónde voy con tu consulta? Más que nada que depende de la complejidad del sistema. Hay un tema muy interesante para el que le interese, que es justamente el concepto de complejidad en los sistemas y de poder comprender los sistemas, ¿no? De poder comprender, y especialmente ustedes piensen como futuros administradores, van a trabajar sobre sistemas organizacionales donde tienen personas que tienen su propia voluntad y sus intereses, y van a tener que de alguna manera, y la complejidad que como veía, digamos, en los estudios de la Escuela de las Relaciones Humanas, van a tener que dirigir y gestionar con personas y lograr objetivos a través de esas personas, ¿no? Pero el término complejidad en los sistemas es algo muy estudiado, y ahora se incorpora también lo que es la teoría del caos, digamos, en donde se habla justamente que pequeñas cuestiones dentro de un sistema puedan generar grandes impactos, ¿no? Esto del efecto mariposa, digamos, son justamente cuestiones que se han estudiado vinculadas a los sistemas y a la complejidad de los sistemas. Ahí Raúl levantó la mano.
No, simplemente, Mariano, lo que vemos acá es la filmina. Yo escucho un ruido nomás de lo que Ah, hacías. para que. Yo pensé que. Ahí, vamos a dejar de. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahí no lo van a ver porque tengo el. Ahí está, era una cajita con cinta que ahí no la. Ahí está, bueno, no se llega a ver. Ahí está. Pero era más que nada el famoso, los dos vasos con cinta y porotos adentro. Pero justamente era mostrarle que un sistema, es decir, desglosar un sistema en su formato más simple, que es una caja con unos porotos adentro, hasta un sistema complejo, que puede ser un sistema productivo o un sistema informático que tiene un montón de conocimiento detrás y tiene una programación detrás bueno, y la intervención de un montón de personas, de un montón de campos y de disciplinas, ¿no? Por eso, en línea con lo que preguntaba Gustavo. Bueno, vamos a seguir con la clase, así hoy empezamos más tarde, tampoco quiero que terminen muy tarde. ¿Vos habías pausado entonces, Sofi? Sí, Ahí está, vamos a ponerle play. ahí está. Listo. Bueno, entonces, propósito, orden. A vos te parece que está grabando, ¿no? Porque a mí no me aparece Sí, sí, sí. bien. Propósito, orden, digamos, de alguna manera nos plantea una racionalidad detrás de cómo está integrado el sistema, ¿no? Es decir, no solo que hay una razón de ser, sino que las partes tienen un funcionamiento y tienen una ubicación y tienen una justificación a partir del propósito. No es casual cómo se compone el sistema. Después está la totalidad, que vamos a ver, este concepto que es uno justamente de las razones que justifica el desarrollo de la teoría general del sistema en la administración, es la totalidad, ¿no? Esto de que el todo es mayor a la suma de las partes, ¿no? Es decir, que el resultado del equipo, el resultado de una organización, es mayor al resultado que puedan tener la suma de todos estos individuos que puedan estar en el equipo o en una organización. Cada sistema puede entenderse como sistema, subsistema, suprasistema. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema está compuesto de subsistemas que también tienen una lógica y un funcionamiento y que trabajan con una jerarquía inferior, pero en pos de los objetivos del sistema, y el suprasistema que lo contiene, que justamente también a modo de ambiente, de contexto de ese sistema que estamos analizando. Después están estos dos conceptos, ¿no? Interrelacionado e interdependiente. Las partes de un sistema se relacionan entre sí, ¿no? Y además son interdependientes, es decir, dependen unos de otros. Ahora vamos a ver cómo puede depender las partes de un sistema. Y después, en esto de que hay un sistema, que hay un subsistema y que hay un suprasistema, hay límites entre esos sistemas y subsistemas y suprasistemas, y obviamente que hay un ambiente, hay un contexto que rodea y que contiene al sistema que estamos analizando. Esto es importante aclarar, ¿no? Que podemos hablar de dos extremos de sistemas, no son dos extremos, no es que es muy difícil encontrar sistemas 100% abiertos, 100% cerrados, ¿no? Incluso hay mismos sistemas, como hay organizaciones, donde hay áreas dentro de una organización que van a tener características más cercanas a sistemas abiertos y otros a sistemas cerrados, ¿no? Yo me he especializado mucho en la finanza y la gente de finanzas tiene fama de cerrado, de duro, digamos, pero que obviamente las áreas vinculadas a lo financiero son un poco más cerradas que otras áreas dentro de una organización. Es una generalidad, pero a modo de ejemplo. Entonces, cuando hablamos de sistema, hablamos de un continuo entre dos extremos, de un sistema abierto y un sistema cerrado. Y las organizaciones, de alguna manera, van a tener un grado alto o bajo de apertura respecto a su relación con el medio ambiente, ¿no? Un sistema abierto tiene
una cierta apertura y una mayor recepción a la influencia del entorno y una mayor interacción con el entorno, mientras que un sistema cerrado tiene una mínima o nula influencia de su entorno con una mínima o nula interacción con el sistema, ¿no? Esto, por así decirlo, pensándolo en organizaciones, un sistema muy, muy cerrado son las famosas monjas de clausura, monjas que casi no salen del convento, que es mínima la interacción, donde no se las puede ver, y cuando alguien entra a hacer algún arreglo, algún trabajo, ellas de alguna manera quedan le abren la puerta, pero los dejan pasar, es una mínima interacción, lo cual no quita que vendan cosas al exterior, reciban fondos del exterior, digamos, por eso digo, es muy difícil ejemplificar un sistema cerrado. Dentro de las cuestiones electromecánicas puede darse ejemplo de sistemas cerrados, y también es difícil catalogar como algo que sea 100% abierto, porque tampoco es muy difícil clasificarlo dentro de esas características. Y lo más cerrado son los cenotes, las grandes cuevas de agua, ahí donde todavía ni siquiera ha llegado la radiación de la época atómica. Obviamente que hay que ver ahí si son organizaciones o si tienen un propósito, ¿no? Es esto de si lo clasificamos, si realmente es un sistema o no, ¿no? Si tienen un propósito o Pero no. ahí el darwinismo generó un sistema. Sí, no, por eso obviamente hay que, a veces, esto también de qué es una organización y qué no es, y qué es un sistema y qué no es, pero obviamente que la definición de sistema es un poquito más amplia y permite que sistemas simples puedan estar categorizados dentro de la definición. Bueno, ¿por qué se utiliza este enfoque en la administración, ¿no? Principalmente, esto que le planteaba, que es un modelo que es útil para poder entender, para poder comprender y analizar las organizaciones, ¿no? Porque nos permite analizar todos los factores y componentes que tiene una organización desde la lógica de la teoría general del sistema, ¿no? Del por qué existe una organización, cuál es la razón de ser, y entender cómo todos los factores intervienen para lograr ese propósito, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Una organización que ofrece y produce bienes y servicios tiene una serie de procesos internos para transformar los recursos que recibe de su entorno en esos bienes y en esos servicios, ¿no? Y procesos relacionados a la comercialización de esos bienes y servicios en el entorno cercano. Estos dos autores, Cass y Kahn, aplicaron el enfoque de la teoría general del sistema a las ciencias sociales, especialmente en el campo de la psicología, ¿no? Pero fueron de alguna manera los que incorporaron junto a los otros autores, especialmente desde la psicología, desde su campo, ¿no? En el cual eran ellos expertos en la administración. Ahora vamos a ir viendo y desglosando todos los componentes y las claves de la teoría general del sistema, ¿no? Es decir, esto de sistemas abiertos, ¿no? De entender al sistema dentro de un contexto con el cual interactúa. Vamos a ver las partes principales del sistema, ¿no? La primera que hoy le decía a Gustavo, ¿no? Respecto al instrumento, cuál era la entrada, ¿no? Si acá la entrada del instrumento era justamente la que le mostré a la energía, ¿no? De mover la cajita para que haga ruido, ¿no? Ese movimiento de mano era la entrada del instrumento, y la salida del sistema era el sonido, ¿no? Es decir, la entrada es cualquier ingreso que tiene del ambiente al sistema, ¿no? Es decir, en una organización hablamos del dinero que pueda recibir de lo que cobra de sus ventas, de un préstamo, las personas que trabajan en la organización, la materia prima e información que pueda recibir, como veíamos, por ejemplo, en el ejemplo de Mauro Colagrebco, que se juntaba con inversores, se juntaba con proveedores, digamos, recibía información para la toma de decisiones internas. Después están las salidas, ¿no? Está la salida, entendidos como la razón, el propósito por el cual existe el sistema, digamos, el propósito principal, y después puede haber
algún propósito secundario en los subsistemas que integren ese sistema. Pero entendamos la salida en una organización principalmente a lo que es la producción y la venta de productos y servicios al entorno en el cual ese sistema se encuentra. También puede haber dinero como pagos, ¿no? En un proceso de pago de cosas que tenga la organización, y la información que ese proceso y esa producción de bienes y servicios genera en el ambiente. Después está el proceso, ¿no? Es decir, tenemos una entrada y tenemos una salida. Esa salida es decir, es la entrada a la cual se le agregó valor, se transformó y se generó, digamos, la salida, ¿no? Es decir, en un proceso productivo, si, no sé, tenemos una panadería, vamos a recibir harina, vamos a tener al maestro panadero, vamos a tener agua, vamos a tener sal, levadura, un poco de azúcar, y vamos a amasar el pan, vamos a hornearlo, y vamos a tener el producto terminado, el pan, para poder comercializar, para poder envasarlo y poder comercializar. Entonces el proceso son todas aquellas actividades y todos los elementos que intervienen para transformar los recursos, las entradas, la materia prima, en el producto terminado que va a salir al mercado. Máquinas, químicos, personas, los procedimientos administrativos que se realizan para definir, ¿no? En este caso, con el maestro panadero vamos a tener la receta que va a definir todos los pasos a seguir para llevar a cabo el pan, todos los procesos que intervienen, ¿no? Desde amasado, desde el moldeado, desde el horneado, desde el envasado, ¿no? Es decir, todo eso forman parte del proceso que le va agregando valor a los recursos de entrada y generan la salida en el formato deseado. Y este es el dibujito clásico de un sistema, ¿no? Es decir, estos son los componentes clásicos que, junto al entorno de este sistema, tienen que entender de lo que se trata, ¿no? La retroalimentación, de alguna manera, es el proceso de control que nos permite verificar que los objetivos que tiene el sistema coinciden con los resultados reales que se obtuvieron, ¿no? Y esa retroalimentación, esos desvíos identificados entre lo que se esperaba y lo que se logró, se retroalimenta como entrada al sistema a los efectos de redefinir nuevos objetivos y corregir los desvíos identificados, ¿no? ¿Esto qué nos marca, no? La entrada, que puede ser la materia prima, pueden ser los recursos humanos, los recursos de capital, van a transformarse, van a salir como bien, como un servicio, y obviamente que la recepción que tenga esos bienes y servicios en el mercado nos va a marcar si hay un desvío positivo o hay un desvío negativo que vuelve, digamos, como entrada. ¿Esto qué quiere decir? El maestro panadero hizo el pan y el producto fue muy malo, se había olvidado la sal, tenía poca levadura, a la gente no le gustó. Va a obtener esa información de la respuesta de los clientes que le compraron pan ese día, al otro día va a hacer el proceso diferente y va a tener en cuenta esa información para corregir, para que obviamente los clientes estén a gusto y conformes con el pan. Al otro día, si los clientes les gustó el pan, va a recibir una retroalimentación positiva y va a volver a ir repitiendo este ciclo de todo sistema, ¿no? Esto obviamente vinculado a una organización productiva. Esta retroalimentación se puede clasificar en dos formas, ¿no? Yo hablaba de retroalimentación positiva y negativa en un reduccionismo, ¿no? Pero ahí se puede ejemplificar como retroalimentación positiva y negativa, no desde el punto de vista de lo bueno o lo malo, sino desde otro punto de vista, ¿no? Cuando hablamos de retroalimentación negativa, hablamos de la retroalimentación que es decir, es el desvío entre lo que se esperaba y lo que se obtuvo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Yo me planteé una facturación en la panadería de tener, no sé, lograr 100.000 pesos de facturación en un mes. La retroalimentación negativa nos va a determinar cuando termine el mes si facturamos por encima o por debajo de esa facturación. Es decir, si
no quita que sea bueno o malo, sino que es el desvío entre lo que esperábamos y lo que se obtuvo en el resultado concreto, el objetivo concreto que tiene el sistema. La retroalimentación positiva es el impacto que tiene nuestra actividad, nuestra salida en el entorno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el panadero haga unas medialunas muy buenas, que logre una trascendencia, que llegue a los medios, que se enteren de otra ciudad y que vengan a comprarme, que salga, que un influencer viralice que mis medialunas son muy buenas. Entonces genera una retroalimentación positiva, pero no desde lo bueno o lo malo, sino desde el punto de vista que es un impacto no esperado dentro del objetivo por el cual se planteó es el panadero al momento de plantearse sus objetivos para el mes o para el año o para su actividad. También puede ser lo contrario. Esa medialuna que vendió se intoxicó a alguien, se intoxicó un montón de gente y generó una repercusión y una imagen negativa hacia la panadería. Entonces, la retroalimentación positiva de alguna manera es el impacto que genera nuestra actividad en el ambiente, en el entorno, ¿no? Y no lo digo positivo de lo bueno o de lo malo, sino desde algo que ha tenido un resultado que está más allá de los estándares o de lo esperado en la normalidad. Y lo negativo es el desvío que se produce entre lo esperado y lo real. También no tiene que ver con lo bueno y con lo malo, puede haber un desvío positivo, pero está dentro de lo que se esperaba en los objetivos propuestos. Quiero ver, no sé si se entendió el concepto, es decir, pero lo vuelvo a explicar. No, perfecto. Perfecto, bueno, cualquier Sí. cosa volvemos. Bueno, después está el concepto de interfaz, ¿no? Este concepto de interfaz que se utiliza mucho en la informática, hace referencia al medio con el cual interactuamos o intermediamos con el sistema, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? En los sistemas informáticos, el programa es un intangible, es un lenguaje de programación que nos permite operar, es decir, con la computadora. Piensen que antes las computadoras no tenían monitores, se operaban con botones o se operaban de otra forma, digamos. En las pantallas, de alguna manera, es la interfaz visual que permite a través de un teclado, a partir de un mouse, a partir de distintos elementos, darle órdenes a ese sistema operativo que está escrito en un lenguaje de programación determinado, ¿no? Pero la interfaz es de alguna manera, no sé, es como el volante para el auto con la palanca de cambio que nos permite, y los pedales, que nos permite interaccionar con un sistema mecánico como es el auto. Entonces, la interfaz no es más que eso, se utiliza mucho, está de moda en los sistemas informáticos esto de la interfaz visual, ¿no? Esto que revolucionó Steve Jobs con las primeras computadoras y el sistema operativo de las computadoras Apple, que de alguna manera revolucionó el diseño de la interfaz y cómo yo operaba con las computadoras. Hasta ese entonces, las computadoras no se preocupaban por el usuario y por la facilidad de poder interactuar con la computadora, sino que era una cuestión de justamente que quedaban los especialistas y donde había que escribir lenguajes de programación para darle órdenes a la computadora, mientras que Steve Jobs con las primeras computadoras Apple buscó cambiar esa lógica y trabajó mucho sobre el diseño de las interfaces justamente. Bueno, los límites, esto obviamente que hay límites que son físicos y que son más fáciles de identificar, pero es lo que separa a la organización o al sistema de su ambiente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? En una fábrica va a haber un límite físico que pueda estar por el alambrado, por las paredes que pueda tener la fábrica, de el resto del ambiente o el entorno en el cual esa fábrica pueda estar, ¿no? Lo mismo una empresa que tenga de servicios que pueda tener su edificio y que obviamente hay un límite físico que separa la empresa del resto de su ambiente, ¿no? Pero después hay límites más intangibles que marcan
también esa diferenciación, ¿no? Desde ciertas políticas o de reglas que, por ejemplo, puedan determinar qué personas puedan trabajar o ingresar a una determinada organización, ¿no? Ahora que está tan de moda los protocolos por el tema del COVID, nos marca justamente quién pueda entrar y quién no a un lugar, ¿no? Es decir, a una organización. Entonces los límites son esto, que define, bueno, qué está fuera de la organización y qué está dentro de la organización, ¿no? Y que nos permite también diferenciar una cosa de otra. Este es el dibujito clásico también para que les quede grabado, ¿no? Si ustedes tienen que aprender, este está en el libro de Robbins, de alguna manera la entrada, el proceso de transformación, la salida como el propósito del sistema, el sistema en sí con su entorno y los límites que tiene el sistema. Otro concepto de la teoría general del sistema es el concepto de holismo o de sinergia, ¿no? Esto de holismo o totalidad también lo pueden ver en alguno de los libros, creo que Chavenato habla de totalidad. Habla de esto que un poco motivó el desarrollo del enfoque sistémico aplicado a la administración, de entender la organización desde la totalidad, desde una mirada integral, ¿no? Es decir, desde entender el funcionamiento de la organización desde un todo unitario, digamos, que persigue un propósito y que todos sus elementos y sus partes se interrelacionan entre sí al servicio de ese propósito, ¿no? Es importante que cuando ustedes traten de analizar y de estudiar un sistema, y especialmente un sistema organizacional, partan o cualquier subsistema que esté dentro de un sistema organizacional, traten de preguntarse eso, ¿qué hace este sistema? Digamos, ¿cuál es el propósito de este sistema? Y eso les va a permitir entender mejor y empezar a descomponer el sistema, digamos, desde lo general o de lo más importante a lo menos importante, ¿no? Entonces le permite darle sentido y entender y contextualizar los procesos y las entradas que justamente aportan a ese proceso, a esos procesos, y nos permite entender cómo es la interacción de esa organización o de ese sistema con su ambiente a partir del propósito que persigue, ¿no? Eso nos permite, por eso háganse esa pregunta, ¿para qué está? ¿Qué hace este sistema? Entender el sistema desde la salida para atrás, ¿no? Es decir, entender el propósito y el objetivo del sistema para darle sentido y contexto al resto de las partes y elementos de un sistema. Bueno, entonces, como le decía, el holismo, la sinergia o la totalidad, digamos, es un término que habla, que explica principalmente esto de que el todo de un sistema es más importante que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque esa complejidad que tiene, digamos, el sistema en su interrelación, en su interdependencia, hace que ese funcionamiento y que el resultado que se obtiene de esa lógica sea mayor a las partes o sea diferente a la sumatoria de las partes, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Esto de ¿qué contexto había previo a las escuelas clásicas? Un contexto de una economía artesanal o preindustrial o economías agrarias, donde la división de trabajo era muy baja o nula o inexistente, donde las organizaciones que existían preindustriales tenían procesos productivos bastante artesanales, donde los trabajadores no solo que diseñaban el proceso de producción, sino que hacían casi todo el proceso íntegro, no es que hacían una parte del proceso. La división de trabajo permitió que los trabajadores se especializaran en ciertas etapas del proceso productivo, que el proceso productivo se pensara, y eso hizo que los trabajadores fueran mucho más productivos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Se generaba una sinergia diferente a partir de diseñar y de pensar el proceso productivo desde esta lógica de la división de trabajo, de la especialización y de la eficiencia que generaba esa división y especialización en el trabajo. ¿Qué quiere decir? El todo, es decir, que el resultado del sistema productivo era mayor a la producción individual que podían tener las personas por sí. Se generaba una sinergia en esa forma de trabajo. Yo sé que ustedes son muy buenos en matemáticas y me van a dar una mano
a resolver, digamos, para resolver y poder de alguna manera entender mejor el concepto de sinergia. Les paso esta cuenta, a ver si me dan una mano. ¿Cuánto suma 5 más 5? 10. 10, perfecto. 11 suma. ¿Por qué? Porque el todo es mayor a la suma de las unidades, de los individuos dentro de un sistema, ¿no? Es decir, la sinergia justamente genera un plus mayor al todo, es decir, a la suma de las partes individuales, ¿no? Por eso este concepto de holismo, de sinergia, en donde la totalidad tiene justamente un plus, un efecto sinérgico con respecto a la suma de las individualidades. Para reforzar el concepto, 5 más 5, ¿cuánto es? 11. Es 9, porque puede haber un efecto sinérgico contrario, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no se logra un buen funcionamiento en las organizaciones y por lo tanto hay una sinergia negativa, es decir, en donde el grupo trabaje por debajo del desempeño, ¿no? Esto que les va a pasar a ustedes con los trabajos en equipo y que ya imagino le debe pasar. Tal compañero no trabaja, este está ocupado, este está con la novia, lo llamamos y no nos atiende, viene, se junta con nosotros y no hace ningún aporte y hace chiste y nos interrumpe. Entonces, eso genera que ese grupo probablemente tenga un resultado por debajo de la suma de los resultados que puedan obtenerse en forma individual. Esto del ejemplo futbolístico de Messi en la selección y en Barcelona es un efecto de una sinergia de equipo positiva y negativa. Gustavo, ahí levantaste la mano. Sí, sabes que en apicultura se estudia eso, y hay un teorema de la regla de Farrar, donde dice de que no siempre, o sea, es exponencial la suma de las partes dentro de una colmena. ¿Esto qué quiere decir? Que llega un límite la colmena y ya después. Claro, no vos te da tenés, por resultado. ejemplo, un kilo de abejas te va a dar 1 kilo de miel. 2 Sí. kilos de abejas no te va a dar 2 kilos de miel, te va a dar 2 kilos 400 de miel. 3 kilos de abejas te va a dar 4 kilos de miel. O sea, no hay relación entre la suma de las partes y el resultado es superior a la suma de sus. Por eso es que se hacen tantas colmenas, imagino, con esta regla. No podés meter más abejas en una colmena porque No, se al contrario, chocan entre sí. lo que buscamos casualmente es tener por ahí menos colmenas, pero sí mucho más pobladas. Está bien. Y no importa lo que haya alrededor. No, porque al tener más cantidad, hay más cantidad de abejas disponibles para salir a pecorear, que es recolectar el néctar, y la abeja vuela hasta 7, 8, 9 kilómetros de distancia. Entonces, todo el tiempo que esas abejas están en vuelo, hay mucha más cantidad de abejas que están produciendo. Está bien, está perfecto. Este es un ejemplo de un sistema biológico, en este caso de las abejas, de esto, ¿no? Hay un punto, ¿no? Hay un punto de funcionamiento, ¿no? Si la división de trabajo también tiene un límite en las organizaciones y este equilibrio entre la eficiencia y la necesidad de coordinación que tiene para una organización una excesiva división de trabajo, genera estos resultados que por ahí comenta Gustavo, vinculado y en paralelismo con las abejas. No por casualidad, la teoría general de los sistemas surge de la biología, digamos, porque se aplica y lo van a ver mucho los que tengan conocido, que estén estudiando cuestiones vinculadas a la biología, estudian los sistemas y estudian estos sistemas, estos organismos vivos y su lógica y cómo funcionan, ¿no? Entonces van a ver esos paralelismos y bueno, y como le decía hoy, como todo enfoque tiene sus límites también, y obviamente aplicados a la organización va a tener, digamos, sus límites en la comparación, pero no quita que puedan obtener conclusiones interesantes y relevantes para verlo en la realidad de la administración. Obviamente que esto no lo pongan como ejemplo, 5 más 5 es 10 siempre, pero bueno, este era justamente
un pequeño juego para reforzar el concepto. Esto, como lo vimos hoy, el mismo gráfico con las particularidades o las características que puedan llegar a clasificarse dentro de las entradas, las salidas y los procesos, ¿no? Es decir, la salida, principalmente entendiendo a los resultados, a los productos y servicios que hace la organización, a los resultados financieros que pueda tener esa organización, a la información que se genera respecto a la actividad de la organización en su entorno, y a resultados humanos también, esto de que se mide mucho, ¿no? La satisfacción laboral, digamos, y que eso está muy visto para las personas que se candidatean en ciertas empresas. La materia prima, los recursos humanos, el capital, la tecnología, la información como entrada, y los procesos de transformación, justamente lo que cuando se habla esto de cadena de valor, que van a escuchar mucho, es esto de agregarle valor, de transformar las entradas en salida, ¿no? Eso no es más que eso. O sea, la salida tiene que tener un proceso, una transformación, si no, no estás haciendo, no existe un proceso, digamos. Si la salida sale de la organización tal cual como entró, no, algo pasó en el medio que haga que sea justamente que lo diferencie de la entrada, ¿no? Bueno, este es otro concepto también que de alguna manera pueda llegar a confundirlos, como el que le daba hoy de retroalimentación positiva y negativa, ¿no? Es decir, el concepto de entropía es el concepto que principalmente tienen los sistemas cerrados, como el caso de los sistemas mecánicos, que tienden a una descomposición, a una rotura, a una disminución de su vida útil, como puede ser un auto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un proceso entrópico en un auto, hablamos de justamente el desgaste que tiene el auto, que uno tiene que llevarlo al mecánico, hacerle un mantenimiento, digamos que cuanto más lo usa, mayor, digamos, menor es la vida útil que le va quedando ese auto y mayor es el esfuerzo para poder mantenerlo en pie a ese auto y que siga funcionando. Entonces, el concepto de entropía negativa, de alguna manera, es justamente contrarrestar ese efecto que tiene la entropía positiva, que sería para diferenciarlo, que tienen los sistemas abiertos, que es importar energías extraordinarias, es decir, conseguir más entradas de las que el sistema necesita para contrarrestar este efecto de desgaste que genera la entropía, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo típico en una organización? Es el ejemplo del ahorro, ¿no? Es decir, el ahorro de recursos que se puedan obtener en los momentos buenos de la organización, cuando vendemos más, vamos a tener mayor ganancia y vamos a poder hacer un ahorro, un cúmulo de capital para los momentos malos, ¿no? Es decir, por ejemplo ahora, ¿no? En la pandemia, las organizaciones que de alguna manera contaban con un cierto capital o un ahorro o un acceso al crédito son los que de alguna manera pueden sobrevivir los momentos malos de la pandemia. También las organizaciones que se estoquean de recursos es decir, por cuestiones de estacionalidad, por cuestiones de especulación que puedan hacer con esos recursos, pero justamente es una forma de importar más energía de la que consume para usarla más adelante. Entonces, la entropía es el proceso, o entropía positiva es el proceso tras del cual los sistemas si tienden a un deterioro, a una disminución de su vida útil. Y la entropía negativa es el proceso que contrarresta a ese efecto a partir de una importación de mayor energía, de mayores entradas, de las que el sistema habitualmente utiliza. ¿Se entendió este concepto? Sí, sí. Perfecto. Después está el concepto de elaboración o de diferenciación interna o externa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que un sistema, como veíamos hoy, tiene un orden, ¿no? Ese orden es justamente esta diferenciación interna, ¿no? Es decir, la diferenciación interna no es más que la estructura de la organización, ¿no? Esto de la división de trabajo, cómo se agrupan las actividades, la división del poder, cómo se determina la estructura jerárquica de la organización. Esa diferenciación tiene un sentido, una razón de ser y una justificación, digamos, como un medio para el logro de los objetivos que tiene la organización. No es que el trabajo se agrupa porque
nos queda cómodo así, sino que tiene una razón de ser que obviamente en su aporte a los objetivos de la organización. Después está la diferenciación externa, ¿no? También que tiene una razón de ser, pero es cómo se diferencia la organización en su ambiente, en su contexto, ¿no? Desde el nombre, ¿no? Esto de que se busca ahora en la sociedad global, y especialmente en aquellas organizaciones que tienen una necesidad de exportar o de poner fuera del país, buscan un nombre que sea fácil de pronunciar, que sea global, que todos lo entiendan, que no sea ofensivo en otro idioma. Entonces, eso es una manera de diferenciarnos. Después está el propósito, ¿no? El propósito es decir, en la producción de los bienes y los servicios y en cómo producimos esos bienes y servicios y las características, la necesidad que satisface, la calidad de esos productos y de esos servicios nos diferencian de nuestra competencia. El logo y nuestra trayectoria, nuestro prestigio, nuestra historia también nos diferencian del resto de nuestra competencia y nos diferencian del mercado. Sí, Gustavo, ahí. De hecho, la diferenciación hoy por hoy en las empresas son activos activos comerciales. Tal cual, digamos, esto de cuando se habla de llave de negocio, es justamente la llave de negocio es diferenciación pura, ¿no? Es decir, solamente tiene valor porque la tiene la organización. Esto de la trayectoria, la marca, la cartera de clientes, es la llave de negocio que una empresa logró en un transcurso del tiempo y que justamente es lo que diferencia y que le agrega valor al resto de los otros activos que tiene la organización. Cualquier empresa puede comprar, vos que estás en el rubro, cualquier persona puede comprar la colmena, las abejas e intentar hacer miel, pero hay todo un conocimiento, una trayectoria, un know-how respecto a cómo se hace la miel, los problemas que tienen, las enfermedades, cómo lo tratás, cómo lo vendés, a qué mercado, cómo te diferenciás de tus otros productores. Esa es la diferenciación externa y es esa ventaja competitiva y ese valor que tiene tu negocio que no tiene el de que si yo me pongo a hacer lo mismo, digamos. Obviamente que para ahí en algún momento logre acercarme a lo que puedas hacer, pero en el corto plazo yo no puedo comprar todo lo mismo que vos tenés y hacer lo mismo que vos tenés, sino que necesito una cierta trayectoria y una experiencia y una expertise y una calificación que se puede aprender, pero también se logra con el transcurso del tiempo. También genera costos, ¿eh? No, obviamente, no, por eso es que es parte de la inversión que hacen las empresas, ¿no? Si yo si yo invierto en un buen diseño, en un buen logo, en una marca que la publicite, que la difunda, es parte de la inversión y obviamente vamos a evaluar. ¿Por qué la marca de los supermercados, la marca propia, no es más barata? Porque no tiene publicidad, no tiene inversión, es el mismo producto con marca, pero que la vende el mismo local y solamente la vende ese local. Obviamente que todo tiene un valor y está en nosotros en definir el costo y el beneficio en el corto y en el mediano y en el largo plazo para nosotros, ¿no? Pero ni hablar que todo tiene valor. Y costo, ¿no? Valor y costo. El otro concepto. No, gracias a vos, Gustavo. El otro concepto es el de equilibrio dinámico o homeostasis. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones también, como veíamos hoy, buscan un equilibrio dinámico, ¿no? Esto de alguna manera que pueda parecer como contradictorio, ¿no? Entre equilibrio y dinámico, ¿no? Esto que quiere decir que las organizaciones nunca están quietas, ¿no? Es decir, están constantemente en movimiento y están constantemente buscando lograr los objetivos que la organización se propone. En ese intento de lograr los objetivos, las organizaciones van teniendo un comportamiento de aproximación al logro de los objetivos. A veces lo sobrecumplen, a veces están por debajo, lo subcumplen respecto a lo que esperaban, ¿no? Y este equilibrio dinámico, de alguna manera, es ese equilibrio que van buscando las organizaciones y van corrigiendo su accionar para poder lograr esos objetivos, ¿no?
esto que veíamos hoy, vamos para atrás un segundo. La organización busca lograr un objetivo, una cierta facturación o una producción de bienes y servicios, hace el control entre lo que esperaba al momento de llevar a cabo esos bienes y servicios, y controla, y los desvíos son una retroalimentación que nos permite corregir a los efectos de ir logrando este equilibrio, ¿no? En la medida que la organización va repitiendo este ciclo, ¿no?, va buscando ese equilibrio, ¿no? Si no logra el objetivo, va a intentar en el próximo ciclo iniciar acciones que le permitan corregir el objetivo, y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que hablamos de equilibrio y dinámico. Constantemente la organización está gestionando y está monitoreando ese logro de los objetivos e iniciando un nuevo proceso de planificación, de organización, de dirección y de control para verificar si está logrando los objetivos y si es necesario hacer cambios para corregir los desvíos que haya. Entonces, este concepto también, por ahí es un poco complejo, pero entiéndanlo como las acciones que hace la organización para lograr los objetivos y para corregir si hay algún desvío respecto al cumplimiento de esos objetivos entre lo que esperaba y lo que la organización logró. Después el concepto de equifinalidad, ¿no? El concepto de equifinalidad en los sistemas es cuando distintos sistemas buscan los mismos objetivos, pero logran esos objetivos de diferentes formas, de diferentes medios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Como decía hoy Gustavo, puede haber diferentes apicultores que logren los mismos resultados, pero por ahí con técnicas diferentes, con procesos diferentes, con distintas formas de trabajar. Pero por ahí en el mediano plazo los resultados que obtienen de kilos de miel son los mismos. Algunos puedan tener un proceso un poco más artesanal y muchas de las pasos que hagan para conseguir la miel o el envasado de la miel sea más artesanal, y otros que tengan procesos más industrializados. O más tecnificados o más automatizados. Entonces, la equifinalidad es cuando los sistemas logran los mismos objetivos, pero con medios o distintas formas de alcanzar ese objetivo. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? Algo que... Hoy, digamos, en la clase de hoy buscábamos de alguna manera, tenía una actividad para hacer, pero bueno, una cuestión de tiempo y quería priorizar la clase que había preparado Sofi. Hoy obviamente no lo vamos a hacer, pero bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, obviamente estamos a disposición para escucharlo. La bibliografía es el capítulo 17 de Chavenato. Es el último capítulo de los que están en A24, que están todos los capítulos, y hay uno suelto que es el contexto previo a las escuelas clásicas, pero este es el capítulo 17 del libro de Chavenato. Profesor, ¿podría explicar de vuelta lo de entropía negativa? Sí. Entropía es decir, todo sistema tiene una tendencia, es decir, la entropía positiva es o entropía solo, pero más que nada se habla de entropía positiva para diferenciar de lo que es la entropía negativa, pero es la tendencia que tienen los sistemas a un deterioro, como el cuerpo humano, digamos, que se va deteriorando con el paso del tiempo, o un sistema mecánico, uno tiene un televisor y va perdiendo, digamos, calidad de la imagen hasta romperse, una cierta vida útil. Pero es esa tendencia que tienen los sistemas a un deterioro, que le exige un mantenimiento, le exige, tiene un desgaste por el paso del tiempo. La entropía negativa es el concepto que busca contrarrestar esa entropía positiva, este desgaste, ¿no? ¿Y cómo lo logra? A partir de obtener entradas, de importar entradas, de conseguir entradas por encima de lo que ese sistema necesita, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que uno va de viaje, por ejemplo, vamos al ejemplo del auto. Uno va de viaje y va a hacer un viaje muy largo y pueda llegar a pensar que no va a haber estaciones de servicio en el camino,
y lleva nafta de más, digamos, o una organización lo mismo, pueda prever que no sé, con la pandemia, que va a va a pasar determinadas situaciones y que va a pedir un préstamo para tener un margen de fondos para poder actuar si cierran la economía, si te limitan la apertura de los locales. O también aquellas empresas que se estoquean de ciertos recursos como una reserva de valor, como una manera de tener stock porque haya problemas de abastecimiento, porque buscan especular con el aumento de precio o justamente como tener una reserva de valor. Como no pueden comprar dólares, compran materia prima que tiene un valor real. Entonces, la entropía negativa es esa forma de contrarrestar el efecto entrópico que tienen las organizaciones de desgaste, digamos, aplicado a todos los sistemas, no solo a las organizaciones. En los otros sistemas también se da ese desgaste. No sé si entendió ahí. Perfecto, gracias, sí. No, no, Creo que en la gracias a vos. filmina se repetía como entropía negativa las 2 veces, entonces no entendía la A ver. diferencia. Creo o yo vi mal, pero bueno, ahí me quedó clarísimo. Bien. En la filmina se hacía la distinción entre sistema abierto y sistema cerrado, creo que era. No, que acá, esperen que lo comparto, porque decía, la filmina estaba titulada como entropía negativa, pero introducía el concepto. Pues realmente la entropía general se asocia a los sistemas cerrados, lo cual no quita que un sistema abierto pueda tener un efecto de entropía de esta tendencia a la destrucción. Pero de alguna manera, acá en el título dice entropía, y eso por ahí era lo que le podía llegar a confundir. Pero más que nada, la entropía es el concepto, o entropía positiva, es este proceso tendiente a la destrucción que se da más en los sistemas cerrados, como puede ser un auto, una máquina, y la entropía negativa, que se asocia más a los sistemas abiertos, que justamente es este efecto contrario, o esta acción que se busca para contrarrestar la entropía negativa, la entropía positiva. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Obviamente esta clase, como habíamos hablado, la voy a subir para que la vean. La vamos a subir en una parte lo que vimos con Sofía y Almendra respecto a la redacción, y obviamente por otra parte todo el tema del enfoque de sistemas. Bueno, si no hay ninguna consulta, obviamente agradecerle y bueno, lamento la situación climática que haya complicado el tema de la conectividad.